Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 5, del verso 31 al 47. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor. Pero otro está dando testimonio de mí y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven. Porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan de mí y muestran que el Padre me ha enviado, y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si alguno otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor, católicos y no católicos, que nos ven o que nos escuchan a través de este canal de evangelización. Un hermoso evangelio. Finalizamos el capítulo 5 de San Juan. Recuerde cómo inició el capítulo 5 con el paralítico de la piscina. Con el paralítico comienza el capítulo 5 y en adelante vemos la controversia de los judíos con Jesús, buscando la forma, la manera cómo darle muerte, cómo hacerlo condenar. Y hoy el Evangelio nos presenta y dice, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes estudian las Escrituras, por un solo motivo, dice, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y sí, dice Jesús, justamente, ellas dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Un hermoso evangelio en donde en la primera lectura, en Éxodo capítulo 32, verso 7, Dios le dice a Moisés, tu pueblo ha pecado, baja enseguida porque tu pueblo ha pecado. Y eso es lo que hoy estamos viviendo en este mundo. Mucha gente se siente ser teólogo, se siente ser doctor, se siente ser maestro de las Escrituras. Pero ¿qué pasa? No obedece lo que el Señor dice en su palabra. No obedecen lo que Jesús nos enseña en su doctrina. Muchos estudian a su conveniencia, a su manera, a su forma de entender.
Y es por eso que en Éxodo 32:7 dice que el pueblo ha cometido un pecado. Y eso es lo que han cometido muchos que están en contra de la doctrina de Jesucristo. Aquellos que se sienten ser maestros de las Sagradas Escrituras. Fíjese bien. ¿Por qué dice el Señor en el Evangelio que ustedes escudriñan las Escrituras? Sí, que muchos están estudiando, muchos se están preparando, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, dice el Señor. Y sí, pero ¿qué pasa? Muchos están en contra de la verdadera doctrina de Jesucristo. Oiga cómo lo dice el Éxodo. En el Éxodo encontramos en el capítulo 32, en el verso 7, nos dice de esta manera. Dice así: entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado, se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Ese es el pecado que ha cometido el pueblo, la desobediencia, ¿sí? La desobediencia. Dice que se han hecho una imagen. Oiga, entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. ¿Cuál es el pecado que cometió el pueblo? Si leemos del verso 1 en adelante, ahí vamos a encontrar el pecado. Oiga, Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Le dijo el pueblo a Aarón que le fabricara una imagen. ¿Sí? El pecado no es fabricar la imagen, como muchos lo enseñan, como muchos andan engañando, se han dejado engañar y siguen engañando. Que dice que los católicos son idólatras porque tiene imagen. La Biblia no prohíbe hacer imagen, porque aquí Aarón sí les hizo una imagen. Entonces el pecado no es hacerlo. Oiga, Aarón les contestó: saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Ahí está. Hizo una imagen de un ternero y el pecado no fue hacer la imagen. Oiga, ¿cuál es el pecado? El pecado dice: entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Ese es el pecado. Lo adoraron, lo reconocieron como Dios. Ese fue el pecado. Y hay muchos que andan enseñando que los católicos son unos idólatras porque tienen imagen. Ese es el pecado que hoy el Evangelio nos enseña. Por eso dice: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. ¿Por qué dice eso? Porque muchos que estudian la palabra se encuentran con este pasaje o les enseñan de este pasaje y le dicen: los católicos son idólatras porque tienen imagen. Y aquí nos enseña el Éxodo
que el pecado no es hacer la imagen. Aarón lo hizo un becerro de metal fundido, ¿sí? Él dice, fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Dice, todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Ahí está. Ese no es el pecado. El pecado es, entonces exclamaron, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Lo adoraron. Y ese fue el pecado del pueblo de Israel. Adorar, dice así, a una imagen. Entonces, por eso el Evangelio, por eso dice el Éxodo 32, 7. El Éxodo 32, 7 dice, entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro, vuelve y baja porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Ese fue el pecado, adorarlo. El pecado no es, fíjese bien, el pecado no es hacer la imagen. Pero si vemos en Números capítulo 21, en el verso 4, Números 21, 8 dice que el Señor mandó a hacer una imagen. Oiga cómo lo dice. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Ahí está, que Dios envía a hacer una serpiente a Moisés. Haz de una serpiente ardiente. Ahí Dios mandó a hacer una imagen. O sea, que Él no está en contra de las imágenes, pero aquellos doctores, aquellos teólogos, aquellos maestros de las escrituras de nuestro tiempo dicen, los católicos son idólatras porque tienen imagen. Porque tienen imagen, pero no dicen imagenlatría, sino que la palabra es idolatría. Ídolo es un Dios falso. Y es por eso, fíjese, que ellos toman el Salmo 115, el Salmo 115, 5 toman ellos y dicen, sí, es un pecado tener imagen. Oiga cómo lo dice, porque tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que lo fabrican. Que sean como ellos los que lo fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Entonces dicen ellos, ahí está. Es la imagen. Es la imagen, dice, de los católicos. Y por eso muchos van en contra, muchos están criticando y no saben que ellos, al desobedecer la palabra del Señor, ellos están cometiendo un pecado. Porque hacer una imagen, ya lo vimos en Números 21:8, Dios envió a hacer una imagen. Y por eso en el Éxodo 32:1 nos dice que el pecado no es hacer la imagen, el pecado es adorarlo y reconocerlo como Dios. Ese es el pecado, cosa que en la iglesia no se enseña. No nos enseñan eso. Por eso toman el Salmo 115:5 y dicen,
tienen ojos y no ven. Y luego vuelven a tomar el Éxodo capítulo 20 en el verso 4. Éxodo 24 dicen de esta manera: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, bajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Dice, pero si ustedes van al verso 1 donde dice, entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Está prohibiendo, pero de otros dioses. Nuestro Señor, nuestro Dios, no es celoso de una imagen, porque Él mismo mandó a hacer imagen. Nuestro Señor es celoso de otro Dios. Por eso el pecado es idolatría, lo que hicieron en Éxodo 20, del 1 al 4, cuando adoraron al becerro. Ese es el pecado. Adorar es idolatría, adorar a un Dios falso. Dios es celoso de otro Dios, pero no de una imagen. Y por eso en Números 28, pues Él mandó a hacer imagen. Y claro lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo de esta manera, capítulo 8, verso 4 al siguiente, dice así: entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él, y hay un solo Señor, Cristo Jesús, todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. ¿Sí? El apóstol San Pablo dice que un ídolo no es nada en realidad. Entonces por eso es de que la palabra de Dios hoy nos enseña: ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿Por qué dice el Señor que ustedes, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida? Porque se han dejado enseñar y siguen enseñando una enseñanza diabólica, una enseñanza de mentiras, ¿sí? Porque no es una realidad. Y por eso el mismo apóstol Pablo, ya en Segunda de Corintios capítulo 11, en el verso 1 al siguiente, dice: ojalá me aguantaran algunas tonterías. Oiga, el celo, el temor del apóstol Pablo, ¿cómo nos lo enseña hoy? Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Oiga, ¿por qué el apóstol Pablo está celoso? ¿Por qué? Oiga, ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior
en nada a esos superapóstoles. Y por eso en el verso 13 dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstol de Cristo. Pero que para muchos católicos que no han entendido, que no les gusta la apologética, que rechazan la apologética, para muchos católicos dicen que todo es lo mismo, dicen que todo es igual. Lo importante es que servimos a Dios, dicen muchos, pero no se dan cuenta que caen en el pecado, ¿sí? Caen en el pecado. La ignorancia no es una mala palabra. Ignorancia es desconocimiento de la doctrina de Jesucristo. Y por eso hoy el Señor lo dice en su palabra. Ustedes escudriñan las escrituras, ustedes están estudiando las escrituras con un motivo, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y es por eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ellos se han dejado engañar y siguen engañando a muchos. ¿Y por qué es la enseñanza del Evangelio? Porque el Señor nos enseña cada día su palabra para que nosotros tengamos cuidado. Dice el apóstol Pablo, ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron. Esa es la preocupación, ese es el celo del apóstol Pablo hacia todos los verdaderos cristianos. Y eso no lo tenemos nosotros, no tenemos cuidado nosotros. No tenemos cuidado, al contrario. Hay unos que se enojan cuando el predicador le está dando las citas bíblicas por el cual puede comprobarlo. Pero ¿qué pasa? Se molestan, se enojan contra el predicador. ¿Cuántos predicadores no hay en las redes sociales? Hay muchos. Muchos que llevan años de preparación, muchos que están con un gran conocimiento de la apologética. Pues también por eso el Señor cada día nos invita. Por eso dice que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar, vamos a prepararnos. No nos dejemos engañar. Todo aquel que se prepara tiene preparado la respuesta que le dará a todos aquellos que vienen engañando. Y el mismo apóstol Pablo lo dice, ahora vienen a predicarles a otro Jesús. ¿Y qué dice en el verso 13? Dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfrazan también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. ¿Han visto ustedes mucha gente bien presentado, bien vestido, con la Biblia bajo el brazo? Pero cuando usted le empieza a preguntar de su enseñanza, de su doctrina, de dónde viene, y usted le empieza a mostrar con capítulos y versículos, se molestan, se enojan. Y claro lo dice el mismo Evangelio de San Mateo 7:15. ¿Sí? Cuídense de los falsos profetas. Se presentarán ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstol de Cristo. Pues no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfrazan también de servidores del bien. Entonces, por eso la palabra del Señor hoy nos hace esa invitación. Oiga cómo lo dice el Evangelio de San Juan, el Evangelio de hoy, capítulo 5, en su verso 42. Dice, sé, sin embargo, que el amor de Dios, oiga, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Eso no es verdad lo que dice el Señor en el Evangelio.
No, eso es lo que está pasando en nuestra vida presente, en este mundo que estamos viviendo. No, eso es lo que está sucediendo. Que la palabra de Dios es rechazada, la verdadera doctrina es rechazada y la enseñanza de otro hombre es bien recibida. Qué tristeza. Y el mismo Señor lo dice en su palabra. Porque he venido en mi nombre, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerá. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? Aunque ustedes estudien, se preparen, ¿sí? Dice el Evangelio. Por eso dice, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Recuerden ustedes, ¿se acuerdan de que Juan el Bautista fue aquella luz? Fue aquel que vino a dar testimonio de Jesús. ¿Sí? Cuando le preguntaban que si él era el Mesías, él habló con toda seguridad y dijo, no, yo no soy el Mesías. Entonces, por eso lo dice el Señor. Dice, si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor. Pero otro está dando testimonio de mí y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Esa verdad que hoy Jesús quiere que salga a la luz. Esa verdad que quiere que ustedes la escuchen. De que el pecado no es la imagen. El pecado es la idolatría, otro Dios. Y muchos se dejan confundir. Le muestran el Salmo 115:5 y dicen, tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no escuchan. Y dicen, eso es la imagen de los católicos. Y por eso dicen, los católicos son idólatras. ¿Quién no va a cargar una imagen? ¿Quién no va a andar una imagen en su bolsillo? Todos. Pero entonces, los que andan eso, ellos no se culpan. Ellos dicen que no están haciendo nada. Los católicos sí, porque ellos sí tienen imagen. El pecado no es hacer una imagen. El pecado es cuando una persona cree que esa imagen es Dios, como lo hicieron en Éxodo 32:7, en la primera lectura que hoy nos habla el Evangelio. Cuando Dios le dijo a Moisés, tu pueblo ha pecado, ha adorado a otro Dios. Y eso lo dice en Éxodo 32, del 1 al siguiente. ¿Cuál fue el pecado? Aarón hizo esa imagen, pero eso no fue pecado. El pecado fue cuando se postraron, cuando se arrodillaron y lo adoraron. Nosotros no adoramos a una imagen. Nosotros adoramos al único Dios verdadero, aquel que todo lo puede, aquel que nos regala la vida y la salud, aquel que nos da todo lo que nosotros necesitamos cada día para poder vivir en este mundo. Necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar y invitamos a cada día al Evangelio de cada día, para que así vamos nosotros aprendiendo también con ustedes cómo ir entendiendo las Sagradas Escrituras, cómo ir aprendiendo de la doctrina de Jesucristo, porque tengan cuidado, porque hay muchos, y Pablo está celoso de esas personas que vienen hablando de otro evangelio, pero que no hay otro. Gálatas 1:6 dice que no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio y siembran confusiones entre ustedes. Y eso es lo que están haciendo. Y en muchas familias han tratado de sembrar esa confusión, esa división entre la familia. ¿Pero por qué? Porque no nos queremos preparar. Los invitamos a seguir preparando. Cada día el Señor nos trae una nueva enseñanza y llevándonos, invitándonos a través de la palabra de Dios a alcanzar un día la salvación.
Que Dios los guarde, que Dios los protege, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee, y nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.